Encuentro TV. Comunicación alternativa. Voy a darle la bienvenida al doctor Tandazo, pero no sin antes empezar, porque así empezó, así terminamos la crítica la semana anterior. Había una persona que criticaba sobre que usted no había criticado, valga la redundancia, el tema de los préstamos chinos, de la intervención china acá en el Ecuador, y que, bueno, él le decía la venta a la China. Muy buenas tardes, doctor Tandazo. Buenas tardes y gracias por la invitación. Obviamente no voy a traer un bagaje de documentación porque la hay. Solamente me traje una perlita que es, ¿cuándo se comienzan los préstamos con China? Se comienzan en el 2009, en la administración de la presidencia ejecutiva de Petroecuador, del almirante Luis Jaramillo. Y cuando comienzan estas preventas, que eran en el fondo eran endeudamiento. Yo salgo el 30 de julio del 2009 en el diario El Expreso. 30 de julio del 2009. Y no es la única declaración. ¿Y qué es lo que digo? ¿Y qué es lo que dice el medio de comunicación? El Expreso, 30 de julio del 2009. Si alguien quiere, es cuestión de que lo busque. El experto en legislación petrolera Augusto Tandazo sostiene que el contrato que compromete la venta de 69 millones de crudo, por el cual Petrochina entregará un anticipo de $1.000 millones al Estado en agosto próximo, es inconstitucional e ilegal. Y luego la misma nota dice, el contrato, palabras mías, viola el artículo 290 de la Constitución, el cual determina que el endeudamiento público se sujetará a varias regulaciones y además fue entregado a dedo, añade Augusto Tandazo. ¿Por qué este tema del 290 de la Constitución? Porque siendo que era un endeudamiento, no era una preventa, era un endeudamiento. Se violó el artículo 290 de la Constitución, que en el numeral 3 dice, y esto rige también para el gobierno de Moreno, con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura o que tengan capacidad financiera de pago. Porque ese ha sido el gran drama. Deuda, deuda y deuda, ¿y cuánto fue para inversión? Y sigue el mismo tema. Entonces, que no hablé, sí hablé. Sí hablé y traje una sola perla. Si la persona quiere más información, le ir trayendo en cada programa más documentos que le haga ver que no puede decir cualquier cosa con tal de intentar bajar el perfil de la persona que está hablando. Así es, doctor. Y bueno, vamos ya con los temas de esta semana. Tenemos la salida del ahora ex ministro de Hidrocarburos, el señor Carlos Pérez, quien inclusive hizo declaraciones sobre un posible adelanto de las elecciones, pero ahora han dicho que no lo ha dicho, que le han tergiversado las palabras, que le han sacado de contexto. Pero, ¿a qué se debe esta salida, doctor? ¿Usted cree que hay este refrescamiento de gabinete o realmente hay ya diferencias dentro del gobierno? A ver, yo voy a hacer mi propia interpretación. Cuando ciertos personeros del gobierno comienzan a entender de que las responsabilidades por los actos y contratos que firmen no van a ser juzgadas precisamente en este gobierno, porque son actos y contratos que pueden ser investigados y analizados hasta 7 años después por la Contraloría General del Estado, cuando ya no esté el señor Celi en la Contraloría, y también cuando ya estos casos, en el caso de ser determinados delitos, se pueden haber cometido, algunos delitos no prescriben. Entonces, claro, están en una recta ya prácticamente indetenible para la privatización y a través de la privatización de las empresas públicas lograr lo que ellos llaman monetización de los activos, que es un término muy sencillo de explicarlo. Hasta el nombre es grosero. Monetización viene de moneda. O sea, monetización es dame unos sueltos, dame un dinero a cambio de que te doy una joya, te doy un activo importante del Estado. Entonces, hoy, 20 de noviembre, hoy se vence el plazo para que se reciban las propuestas
para la construcción de la nueva refinería. Y si eso se firma, es inconstitucional. Es absolutamente inconstitucional. ¿Por qué, doctor, es inconstitucional? Es inconstitucional porque viola el artículo 313 de la Constitución de la República, que dice que entre los sectores estratégicos está la refinación de hidrocarburos. Y dice que la refinación, siendo un sector estratégico, se la llevará a cabo, entre otros sectores estratégicos, mirando el interés social. Y el 315 de la Constitución dice que para manejar los sectores estratégicos y los servicios públicos, y da la casualidad que el procesamiento de hidrocarburos también es un servicio público, o sea, es un sector estratégico y es un servicio público. Dice, se constituirá empresas públicas. Es una norma obligatoria. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Concesionando Esmeraldas, que ya existe. Ya el comercio se adelantó, el diario El Comercio, en estos días, a decir que la refinería de Santa Elena también tiene problemas. También tiene problemas. Claro, claro. Ellos son los que van adelantando con una propaganda mediática las decisiones que el gobierno va a tomar, lo cual se ve que están en constante conversación. Y entonces se privatizarían las dos, más la nueva refinería, con lo cual se privatizaría prácticamente toda la producción de combustibles, salvo Shushufindi, que son 20.000 barriles diarios de procesamiento, que igual lo privatizarán. ¿Por qué lo privatizarán Shushufindi? ¿Y por qué lo privatizan Santa Elena también? Porque no pueden darse el lujo de que salgan combustibles a un precio y combustibles a otro precio de otras refinerías, porque entonces les arma el pandemonium. Y lo que quieren es que salgan los combustibles a precios internacionales con la nueva refinería. Entonces lo mejor es entregar al sector privado transnacional todo. Y entonces sucede que el Estado se queda sin una empresa pública de refinación, violando el artículo 315 de la Constitución e inobservando el 313 de la Constitución. Entonces cuando ven todo esto que se viene, y se viene también el caso del ministro Pérez, se viene el concesionamiento de Coca-Cola Sinclair y de Sopladora, que están bajo su administración, porque él maneja también las energías hidroeléctricas y térmicas. Entonces yo veo que él se cura en salud y dice, yo puedo haber dicho que estoy de acuerdo, pero no firmo. Claro. Porque la firma es el que compromete, pero entonces el que viene vendrá y firma y él verá, cada quien es dueño de su pellejo. Pero hasta allí lo que yo veo, pero en el diario El Universo de esta fecha, martes 20 de noviembre del 2019, sale esta noticia, que no es lo mejor para el país monetizar a Sacha. Y estas son declaraciones del ministro Carlos Pérez García, que hoy precisamente es sustituido por José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia. Entonces, esto sí me parece que es un aporte significativo que hace el exministro, hasta hoy ministro, para entender el tema que lo hemos dicho en esta mesa. Dice cosas muy interesantes. Le pregunta el periodista, dice, se hizo público una carta en la que usted le advertía al ministro de Finanzas. Esto ya es una denuncia. Claro. Dice que no era muy adecuado la monetización, y pone entre paréntesis, concesión del campo Sacha. Claro, es la joya de la corona, un campo que produce 84.000 barriles diarios de petróleo. O sea, mejor que eso, ¿qué puede haber en el Ecuador? Y dice, ¿cuáles son sus razones? Y entonces contesta el ministro Carlos Pérez García, esto es para que la gente entienda lo que está pasando. El Ministerio de Economía tiene la necesidad de la monetización. O sea, quiere plata rápido, liquidez para gastársela pagando sueldos o lo que sea. Plata de bolsillo. Plata de bolsillo. Dice el ministro Pérez, pero yo no creo que sea lo adecuado para el país. Se lo he dicho al presidente Lenín Moreno. Y aquí viene algo que es grave, pero que nosotros ya lo hemos dicho. Y que él prácticamente está de acuerdo con lo dicho en esta mesa. Creo que es mejor buscar financiamiento para ese proyecto. O sea, ¿financiamiento de quién? Para el Estado, pues. Para el Estado. Pues. Si no tienen plata, busquen financiamiento, pero no entreguen semejante joya a manos privadas porque se va a perder. Y dice, buscar financiamiento para ese proyecto, no solo para Sacha, dice el ministro antes de irse, sino para Coca Payamino, lo cual quiere decir que Coca Payamino también estaba en la lista para entregar al sector privado, y Ispingo, han estado a punto de entregar Ispingo, o sea, aquí está, por favor, Ispingo, han estado a punto de dar la carne del ITT, porque la mayor cantidad de reservas petroleras del ITT están en el Ispingo. O sea, hay reservas en el
Tambococha, en el Tiputini, Sí. porque son tres campos en uno solo. Pero el Ispingo es el que tiene la mayor cantidad de reservas. Y en esto denuncia, sin quererlo, de que iban a entregar Ispingo al sector privado. O sea, ¿qué quieren hacer? Una fiesta en medio de una crisis. Así estamos viendo. Dice, y luego dice, por ejemplo, dice el ministro Pérez, ir a la banca internacional, despacito, por Dios ciudadano, entiéndeme lo que te estoy diciendo. Y lo que dice el ministro Pérez, por ejemplo, ir a la banca internacional y pedir un crédito para la inversión, o sea, la de Sacha, que yo sé que se puede conseguir a un 6% de tasa de interés. O sea, se puede. Porque todo el mundo dice, ¿y dónde hay plata? ¿Y dónde, qué es? A un 6% para tener el campo nosotros y no entregarlo. Porque es un campo que produce cualquier cantidad. Y ya vamos a ver del costo de producción. Con eso se arranca el proyecto y es autosustentable. Pero dice luego, esto es importante y esto tenemos que recordárselo al país todas las semanas por lo que se viene de las monetizaciones. Dice el ministro Pérez, hoy el costo de Sacha, el costo de producción de un barril de petróleo, un barril, dice, hoy el costo de Sacha es $6, pero el contratista va a cobrar $14 por barril, $8 por cada barril, multipliquen por 84,000 barriles diarios y por 365,000 barriles diarios. Eso es lo que quieren entregar al sector privado transnacional, dizque para resolver los problemas del Ecuador, a cambio de un anticipo que lo van a devengar, porque el anticipo, esa monetización es que nos regalan. Eso nos descuentan. Entonces, esta información es algo importantísimo respecto de este tema. Y entonces le preguntan, ¿él sí avanzaría en el tema de Sacha? Porque le preguntan respecto de que hay un cambio de ministro. Dice, es una decisión de él, o sea, de José Augusto Briones, y del ministro de Economía. Ellos deberán decidir si eso es lo mejor para el país. Pero como quisieron dar la idea de que Pérez se iba, Carlos Pérez, porque está con cáncer, y esto lo dijo el periodista Carlos Vera, y él ya le contestó en Twitter a Carlos Vera, pero aquí le vuelve a decir, le pregunta el periodista, ¿usted está enfermo? ¿No está enfermo? Le dice. Y él contesta, no estoy enfermo. El cáncer que me endosaron, no tengo. Por lo tanto, él no se va por enfermedad, se va por no firmar la monetización, se va por no entregar Sacha, se va por no entregar Coca Payamino y se va por no entregar Ispingo. Y también le caen también las ofertas de la refinación. Entonces vemos que sí da efecto el hacer opinión pública, como lo venimos haciendo, porque al final terminan por entender de que este país no se lo puede subastar. Así es, doctor. No está de venta. Pero está entrando una persona que es totalmente útil para el gobierno, pues el señor José Augusto Briones, él capaz que va a tomar la responsabilidad porque posiblemente tenga arreglada su vida por otro país, ¿no? Donde él pueda ir firmando y sí, pero le va a ser difícil después de las declaraciones del ministro Pérez. Porque en este momento el ministro Pérez se convierte en el contradictor del nuevo ministro. Porque él tendrá que explicar cómo es que quieren monetizar Sacha, Ispingo y Coca Payamino cuando se puede conseguir un préstamo al 6% y no entregar un campo que les va a generar decenas de dólares. Ahora, puedan decir que también, para darle también al señor Pérez, que le puedan decir de que él está diciendo que no es bueno monetizar porque Sacha alguna vez fue ofertado a Halliburton, empresa donde él trabajaba, y posiblemente él está resentido, digamos así, porque no les entregaron a esta empresa. Sí, pero ha habido también actitudes siempre, y esto por favor que lo tengan en claro, siempre, y esto es mi experiencia de muchos años, siempre hay más de una persona que en medio de la oscuridad aparece con algo de decencia. Por ejemplo, Alex Galarraga, antes de morir, que murió hace muy poco, Alex Galarraga fue una de las personas que defendió de 1001 maneras el no entregar el campo Sacha, y para esto mantuvo conversaciones al más alto nivel, no solamente con el ministro. Y les dijo eso, no se debe hacer. Y ahora veo que el ministro Pérez tenía la misma posición. Y entonces su salida y su cambio tiene de alguna manera que ver con esto de feriarse los activos del Estado. Y entonces plata es pan para ahora y un hambre infernal para el día de mañana.
queriendo resolver todo con paquetazos, privatizaciones, con deuda, con FIO, con todo ese tipo de cosas. Ahora, el gobierno lo que va a decir es que entrega a Sacha como para que empiece a dar trabajo, es de inversión extranjera. O sea, ese es el cuento que siempre nos ha metido en el tema de las privatizaciones, ¿no? El tema de las privatizaciones es importante verlo. Por ejemplo, bienvenida la inversión extranjera, por ejemplo, en el sector petrolero. Pero vengan a mojar el poncho, como se dice. O sea, vengan, por ejemplo, a hacerse cargo de campos del suroriente, que son prospectivos, que fueron trabajados ya la sísmica y la investigación geológica con Anglo. Vengan allá. Perfecto, entren. Hagan inversión que se llama en el sector petróleo inversión de riesgo. No, pero quieren el mejor campo del Ecuador. Claro. O sea, es como que alguien quiera, por ejemplo, venir acá a montar un supermercado, ¿no es cierto? Y en vez de decir, bueno, yo vengo con la marca tal, voy a comenzar de cero, me voy a comprar un terreno, contratar arquitectos, monto un negocio, hago propaganda, compito por marcas, por precio para robarme clientes. Pero no, si alguien quiere venir es, yo quiero llegar al Ecuador, pero siempre y cuando los droids de Supermaxi me vendan Supermaxi. Oye, qué linda cosa, Qué ¿no? linda cosa. O sea, quieres llevarte un negocio montado, con clientela ya instalada, con un mercado cautivo. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, ahí es donde los medios de comunicación juegan un papel importante, porque entonces comienzan a bombardear la conciencia de la gente y dicen, es que tiene que venir inversión privada, que vengan. ¿Por qué no vienen a montar fábricas? Claro. O sea, cuando hablan de inversión privada, los medios nunca hablan de inversión privada en el sector privado del Ecuador. ¿Por qué no vienen al sector privado del Ecuador a montar, qué sé yo, construcción de silos, industrialización de la producción agrícola, lo que sea? Ah, no, es que yo quiero que me den una hidroeléctrica que ya esté funcionando. Quiero que me den un campo petrolero que ya esté funcionando. Quiero que me den la CNT, que es un bife de chorizo, es un lomo fino. Entonces son sinvergüenzas. O sea, busquen el negocio. Y entonces ahí saltan los medios, es que necesitamos inversión extranjera. Pero si el ministro mismo dice, para manejar este campo, porque finanzas no le da dinero. No le da dinero para que se siga con la producción. Y aquí tengo una perla. Perla, son pruebas. Claro. Son pruebas. Y nadie puede discutirlas. Son declaraciones, desgraciadamente falleció Alex Galárraga hace poco. Un técnico petrolero de los mejores que ha tenido el Ecuador. Él trabajó en el exterior, trabajó en el Perú incluso, trabajó en muchos países. Y lo trajeron. Y claro, se bajó y defendió en buena parte los intereses del país. El 11 de octubre del 2018, en el diario El Comercio, titula el Comercio Declaraciones de Alex Galárraga, que dice, producción en 2019 depende de licencias y presupuesto. A ver, ¿quiere Petroamazonas elevar la producción petrolera? No le dan las licencias ambientales, lo cual es sospechoso, porque no quieren que se desarrolle el campo, posiblemente para dejarlo y decir, es que necesitamos inversión privada extranjera. Claro. Entonces ahí la justificación, si es nada más que le den las licencias. Y luego dice, y presupuesto. O sea, ¿qué está diciendo Alex Galárraga, que falleció hace pocos días? ¿Qué está diciendo Alex Galárraga? No me da finanzas, dinero. Qué obvio, si tenemos una avícola y la avícola está funcionando bien y estamos vendiendo pollos de primera y nos compran y no tenemos un solo pollo que se nos quede de vender. Pero no quieren darle maíz a los pollos para que coman. Lo mínimo que coman es el maíz o el balanceado. Por supuesto. Entonces, no quieren darle finanzas, no le quieren dar plata. La plata básica, mínima. Si está diciendo que $6 cuesta producir un barril de petróleo en Sacha, no le quieren dar eso y prefieren darle mejor al sector privado para que lleven con una tarifa de $14. Entonces, ese es el tema. No te doy cuando es obvio que tienes que sacar del rabo del diablo, no quiero utilizar la palabra exacta, el dinero, pero darle, porque es producción, pues. Por supuesto. Es producción, porque cuando venga una empresa privada, hay que pagarle a la empresa por lo que va a hacer. Y va a ser un pingüe negocio. Claro, pero doctor, ahí es lo que no se entiende, ¿no? Porque hablan tanto de inversión privada y todo lo demás, y lo que usted dice, capital de riesgo. Y voy a traer un caso emblemático que ahora
es supuestamente un caso de corrupción, que es el famoso Campo Singue, donde era un pozo que estaba botado, le hicieron producir, invirtió una empresa privada o un consorcio de empresas privadas, le está haciendo funcionar, le está sacando producción y resulta que es un perjuicio para el Estado. ¿Cómo se entiende eso? Verá, el caso Singue es un caso que va a pasar a la historia petrolera del Ecuador como un caso emblemático del absurdo. O sea, se inventaron los neófitos, ¿no? Con una carga de mala fe enorme, se inventaron montonera de cosas. Por ejemplo, que le entregan un campo con X millones de barriles de reservas y que la obligación del consorcio era producir solo esas reservas. Nada más. Nada más. Eso no ha sucedido nunca en el Ecuador ni en ningún país del mundo, porque más bien es un interés del país que da la concesión. Es decirle, yo le entrego lo que pasó en Argentina. Voy a poner un ejemplo. En Argentina hay un campo muy importante de hidrocarburos que se llama Vaca Muerta. Es un nombre feo, pero así se llama. Estuvo en manos de Repsol, en Argentina. Y Repsol no quería hacer inversiones mayores para incrementar la producción. Entonces el gobierno argentino le dijo, oiga, yo no le he dado el campo para que solamente produzca lo que tiene. Haga inversiones porque a mí como país me interesa que se descubran más pozos, se desarrollen más pozos dentro del campo y se eleve la producción porque necesito resolver un problema de autosuficiencia energética en Argentina. Como se negó Repsol, le cancelaron el contrato. O sea, prodúzcame más. Y acá aparece el consorcio de EGC. Produce más petróleo y sale la Contraloría y dice, han producido de más. O sea, hay perjuicio al Estado. Entonces, si el Estado es el que más se beneficia con la producción por la forma en que participa de esa producción. Pero además, la forma de calcular. Pero además hay un tema. No traje los papeles, pero es un tema hermoso. A ver. El consorcio de EGC no venía a hablar del caso Singue, pero como lo conozco, lo desarrollo. El consorcio oferta $34.50 por cada barril producido. Entran en un proceso de negociación que está previsto en el reglamento. Previsto, o sea, dice se negociará. Se negociará no quiere decir se impone una tarifa. Y si no se pone, dice el reglamento, y si no se ponen de acuerdo, se declara desierto el concurso. Da la casualidad que se pusieron de acuerdo en la tarifa y firmaron el contrato con una tarifa de $33.50, $1 menos del ofertado. Viene la Contraloría y es un cálculo hecho por carpinteros, no por gente que sabe del sector. Dicen es que lo que pasa es que para nosotros esa tarifa debería ser $32.45, por lo cual hay un perjuicio por cada barril producido de $1.05. Hasta allí es un absurdo, porque para ellos calcular los 32.45 suman reservas probadas y probables, cuando ni las probadas son seguras de extraerse, peor las probables. O sea, están confundiendo que lo que está debajo de la tierra es lo mismo que lo que se tiene, por ejemplo, en un centro de almacenamiento. Voy a poner un ejemplo. Alguien le dice, verás, te entrego la administración de este negocio y en estos silos o en esta bodega hay, por decir algo, 5.000 quintales de arroz. Que es cuestión de ir y contar hasta llegar al número 5.000. En petróleo no es así. Por eso se dice que los teólogos son muy parecidos a los geólogos, porque los teólogos tratan de inventar lo que hay de la tierra para arriba y los geólogos intentan adivinar qué hay de la tierra para abajo. Entonces, para la Contraloría, eso era como sacar quintales de arroz hasta el último quintal, incluso sumando reservas probables que son estimadas, vea la palabra, estimadas, o sea, no son reales. Pero viene el tema más grave todavía. Hay una información que da el Ministerio de Energía hace poco nomás, donde dice que la tarifa real que se está cobrando es como de $29.70 y pico centavos. O sea, le hacen un lío a DGC porque según la Contraloría debían pagarle 32.45 y le están pagando 29 y pico. O sea, le están pagando de más. Le están pagando de más. O sea, es el absurdo. Pero ¿y ahora cómo hacemos si el objeto es perseguir a una cantidad de gente porque seguimos con el circo? ¿Qué podemos hacer? Así es. Entonces, eso, y un campo que estuvo votado como 16 o 18 años, me parece, que nadie lo quería, tanto que cuando hacen la licitación, solo hay un consorcio que licita ese campo, solo uno.
Si era tal la maravilla de campo, deberían haberse visto 2, 3, 4, 5 ofertas. Una. Y así es en el petróleo. Así es. Hay campos, porque yo conozco la industria ya 47 años. Hay campos que se da por seguro que hay petróleo o gas. Y a la hora de la verdad a veces viene la perforación, por eso es la única forma de comprobar si hay petróleo, no es perforando. A veces se perfora y no sale lo que se esperaba. Para los que no se acuerdan, el famoso Golfo de Guayaquil. Golfo de Guayaquil, se preveía encontrar gas, pero se hizo algunos cortes para tratar de ver si había también petróleo. Y obviamente no hubo petróleo, pero tampoco hubo gas. Entonces, pero también hay otros casos, donde hay campos que parecería ser que no tienen importancia y de pronto, cómo han caminado por debajo de la tierra todo lo que son esas reservas hidrocarburíferas que van migrando, cómo han caminado debajo de la tierra y de pronto perforan y tienen una producción enorme. Claro. Y eso es un triunfo para el Estado y para la empresa privada que arriesgó también sus inversiones. Entonces viene el tema. Si hasta este momento a la empresa, a la adjudicataria, DGC, le deben plata. El Estado encima más le está debiendo plata. Pero además hay un caso emblemático en el absurdo de este, que lo quiero comparar con otro caso. A ver, le dicen a Silvana Pastor y la meten en el lío a última hora, a la hija del exministro, le dicen que ella también está acusada de este peculado, ¿sí? Y ya dictaron el auto de llamamiento a juicio este juez que no analizó, jueza Quisela, que no analizó un solo elemento de convicción favorable, porque un fiscal y un juez tienen que mirar lo que es a favor y lo que es en contra, no solamente lo que es en contra. No se puede potencializar los aspectos punitivos, sino que hay que ser equilibrado. Y la meten porque es empleada de Gente Oil. Es empleada. Parte del consorcio. Pero no es accionista, no es dueña, pues, no se ha beneficiado. Ella tiene su sueldo y para de contar. Entonces, ¿qué dicen? Que con el sueldo que gana, como que le están regalando el sueldo, ¿no? Con el sueldo que gana se ha beneficiado de ese contrato. O sea, ya es el colmo. ¿El sueldo que gana se ha beneficiado del contrato? O sea, es como que fuera beneficiada del contrato, pero quiero recordarle al país lo siguiente, porque siempre es bueno comparar. Claro. El señor Sonnenholzner no podía posesionarse de vicepresidente, porque dice la ley orgánica para aplicación de la consulta popular de febrero del 2017, dice que no se puede ser servidor público una persona que sea accionista o dueña de una empresa constituida en paraísos fiscales. Salió María Paula Romo y logró la posesión de Sonnenholzner y dijo, señores, ¿qué problema hacen? Si el señor Sonnenholzner no es ni dueño ni accionista, es un simple directivo de la empresa Galley Enterprises. ¿No es lo mismo en el caso Silvana Pastor? Es lo mismo, exactamente. Lo mismo, pero estamos en el Ecuador. Claro, pero estamos en el Ecuador. Usted tiene toda la razón, doctor. Pero ¿qué tal, no? Entonces ahí está, cuando eso es lo que no se entiende. O sea, ahí está una empresa que vino, arriesgó y... Pero el tema no queda allí, porque esto hay que seguirle la pista, porque esto todavía tiene para caminar unos días. Por lo pronto, Saquicela ya lo calificaron entre los elegibles, entre los que quedan en la corte. Ah, no, pues es que ya se ganó su puntito ahí más. Ya se ganó su puntito. Pero viene el tema, que tenemos que exigir que a todos los demás contratos petroleros se aplique la misma lógica de análisis que hizo la Contraloría respecto al campo Singue. Ya. Entonces tendrán que prácticamente el 80% de los contratos botarlos abajo. Claro. Y también meter los presos a todos los que firmaron y a todos los que trabajan ahí dentro. A todos los exministros. Entonces, tienen que hacer lo mismo, pues, porque si eso es una irregularidad. Fíjese que, por ejemplo, arman un quilombo la Contraloría. Esto es hermoso. Dice, es que la cesión de derechos y obligaciones que se produjo, dice, en esa sesión, dice, no se mejoró las condiciones económicas del contrato. Y este tema no sabía la Contraloría, porque es el problema cuando hay gente que no tiene información, que la Procuraduría General del Estado, de manera formal, mediante un oficio, se pronunció analizando esta transferencia de derechos y obligaciones. Y fruto de este análisis, la Procuraduría concluyó
Y ese documento está dentro del proceso penal. Concluyó que no se ha cometido ninguna irregularidad. Y entonces viene la pregunta. ¿Acaso la Procuraduría, cuando le hacen una consulta de acuerdo a la ley orgánica de la Procuraduría General del Estado, sus opiniones no son vinculantes y obligatorias para la administración pública? O sea, esto es el Ecuador, es un chiste. Esto es un chiste. Y el tema es perseguir y ver cómo se persigue. O sea, ahí con esta falta de seguridad jurídica, entonces, ¿cómo quieren inversión? Pues eso es lo que no se entiende, o sea, ¿cómo? Claro, pero el tema va más allá también. A ver, esto es un documento del 4 de diciembre del 2018. ¿Sí? Y eso que ya rectificaron la cifra, porque inicialmente era 740.000 barriles. Pero ahí la puede ver la cámara. 700.000 barriles es la meta de producción. 700.000 barriles. Entonces, yo he estado diciendo en los medios, incluyendo aquí, de que, por ejemplo, entiéndame esto ecuatoriano, ¿no hubiera sido mejor cumplir esa meta del gobierno, cumplirla, llegar a 700.000 barriles, pero no dejar que se caiga la producción petrolera? Ahí hay miles de millones de dólares. Que en vez de eso, buscar la ley de crecimiento económico, buscar paquetazos, buscar subir los combustibles, buscar monetizar los activos, o sea, vender las empresas del Estado. Tenían cómo subir la producción petrolera. Dato del diario La Hora del día de hoy. Producción petrolera caerá en 83.000 barriles en el 2023. Lo cito, pese a que la información no es la correcta, porque realmente la caída de la producción va a ser mayor. La caída de la producción es más o menos de 180.000 barriles entre lo que proyectaron y lo que van a llegar. No son 83.000. Son 180.000 barriles diarios que se le está cayendo a la producción petrolera. Y después dicen, ¿y de dónde sacamos dinero? Les recortan presupuesto a las universidades. Hay que votar funcionarios, servidores públicos. ¿Y por qué no fueron eficientes en la producción petrolera? Si eso es nada más invertir muy poco, para sacar un enorme rédito, desde luego, si el Estado está a cargo de esos campos. Porque dejar que eso pase al sector privado para que ellos hagan el negocio es una estupidez. Claro. Entonces, otro tema que nos hace ver cómo se manejan. Incluso es conservador lo que yo digo. Porque cuando uno analiza las proyecciones de producción del ITT, las producciones eran mayores, solo del ITT. Y voy a citar un caso, solo del ITT. Por ejemplo, en el caso del ITT, tengo las declaraciones del 23 de octubre del 2017, el Telégrafo. Dice, son declaraciones que las hizo en su momento Alex Galarraga. Y dice, los bloques cuentan con reservas probadas, habla del ITT, dice. El pronóstico de producción para el ITT hasta el año 2022 es llegar a 209.750 barriles. Mientras que para el bloque 31, que es contiguo, es de 21.000 barriles. Solo en los dos bloques se iba a producir 230.000 barriles. Con lo cual, la meta de 700.000 barriles se hubiera ido a 800 y pico, 850. Pero boicotea finanzas porque no da el dinero para el desarrollo. Claro. Y no dan las licencias ambientales el Ministerio del Ambiente. Y tú te quedas en la casa tranquilo con esa propaganda pegajosa de la biodiversidad, de los pueblos no contactados, no sé qué. Pero te están matando la economía. De los pueblos no contactados que sí se contactan. Que sí se contactan. Como dicen los que conocen verdaderamente el tema, que sí se contactan. Entonces, ese es el tema grave en materia de cómo un gobierno puede generar recursos de otra manera. De otra manera. Por ejemplo, la refinería. Tengo un petróleo que me cuesta en promedio, $17 el barril, porque hay campos que tienen un costo de producción más alto. Si lo hace Petroamazonas. Claro, si lo hiciera Petroamazonas. Pero si lo hace una empresa privada, No, pues ahí va a subir. me cuesta 36, 35 Claro. dólares. Entonces, tengo un campo. Por lo tanto, tengo petróleo a $17. Con $17, el precio del petróleo internacional hoy está en 52, 55 dólares. Tengo un precio a la tercera parte de lo que está en el mercado internacional. Entonces, con ese petróleo, más un financiamiento, puedo hacer yo mismo la refinería. Claro. ¿Y lo pago con qué lo pago? Lo pago con los ahorros
de los enormes costos que es la importación de combustibles, un país que importa el 64% de los combustibles, donde nos ganan cualquier cantidad de dinero las empresas que nos lo venden. Entonces, lo puedo hacer, pero qué mejor prepararlo al proyecto para que se lo lleve el sector privado. Cuando lo puedo hacer, ¿por qué no lo pueden hacer? Tienen la inversión hecha, por ejemplo, en el Aromo, ya tienen el aplanamiento, ya tienen las vías de acceso, ya tienen el acueducto, ya tienen pagado los licenciamientos a 4 empresas de primer nivel en el mundo, que son UOP Process, de primer nivel en el mundo, Foster Wheeler de Estados Unidos, Axen de Francia, Axens, y el grupo Lindel de Alemania. Tienen todo. Y si ya tienen todo, ¿por qué no se invierte ahí? Es la pregunta del millón. Porque si el Estado hace el proyecto, pues no hay la posibilidad de contactarse con el sector privado para entregar una concesión. Espero que usted me esté entendiendo y la señora me esté entendiendo. Claro, está clarito. Entonces, tengo eso, y más bien le salieron con la soquetada de que en el Aromo se va a construir una ciudad alimentaria para cultivar, en una inversión de más o menos 1.300 millones de dólares, cultivar legumbres, hortalizas y frutas. ¿Y cómo amortizan la inversión? ¿O es que van a declarar pérdida cero los 1.300 millones de dólares? Bueno, pues que la gente, lo que les está convenciendo los medios de comunicación es que como ahí hubo sobreprecio, entonces es una obra que es insignia de la corrupción. Eso es lo que están diciendo. A ver, vamos a partir de un supuesto no consentido, porque yo no lo he comprobado, de que hay un sobreprecio. Ya. La empresa que hizo el análisis, entre los 5 proyectos que analizaron, hizo el análisis de la refinería del Pacífico. Y llegó a hablar de que había un sobreprecio de más o menos 150 millones de dólares. 150 millones. Pero la inversión es de 1.300 y pico de millones o más. Entonces, descuéntenle los 150. Entonces, eso sí vale 1.150 millones. Porque hay un sobreprecio de 150 millones, yo voto al tarro de la basura una inversión real, de 1.650 millones de dólares. O sea, no tiene patas ni cabeza. Entonces, así no se puede manejar el tema. Pero viene el tema del día de hoy. Doctor. 20 de noviembre del 2019, diario El Universo. Exfuncionario de Petroecuador se declaró culpable en Estados Unidos. Es la famosa prisión que hicieron del ex asesor de Petroecuador. ¿Dónde le encontró esa noticia, doctor? Porque nosotros estábamos buscando y los medios de comunicación, nadie ha dicho nada sobre este tema. Ya, entonces, mire lo que dice, y lo voy a leer como lo leí el otro documento despacito. Y entre comillas, porque si no, después me salen mañana y me dicen que yo me he inventado algo y que estoy alarmando, o que estoy instigando, o estoy queriendo crear un caos en el país. Diario El Universo, ahí está. Diario El Universo, 20 de noviembre. Exfuncionario se declaró culpable en Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice el documento? Dice el diario El Universo, documento firmado por los fiscales, firmado por De la Torre, porque él ya acepta, firma él, y por su abogada. Está aprobado. Y está entre comillas. Dice, entre 2018, dice la nota de prensa, véala en el diario El Universo del día de hoy. Entre 2018 y junio de 2019, el acusado, o sea, este señor José Raúl de la Torre Prado, conspiró con otros funcionarios de Petroecuador. Otros funcionarios de Petroecuador. ¿Sí me entienden? Hay más nombres. Y del gobierno del Ecuador. O sea, no solo son de Petroecuador. Pueden ser de otra institución, del ministerio, de cualquier otra institución. Y con ciertas personas, hay otras personas que tienen que ser privadas posiblemente, porque ya no son funcionarios. En un esquema para recibir millones de dólares. No solo los 250,000 dólares que le encontraron en las manos. En sobornos, a cambio de usar su función para permitir a una compañía, y ponen entre comillas El Universo, de servicios petroleros, que tenía negocios con Petroecuador, obtener y mantener contratos y pagos contractuales, cierra comillas. Entonces, con esta nota de prensa, esto se llama en derecho, yo soy abogado penalista, esto en derecho se llama noticia criminis. Con esto tienen que abrir una indagación en el Ecuador y mandar a traer los documentos de Estados Unidos para saber cuáles son los otros funcionarios de Petroecuador que entre el 2018, estamos hablando de este gobierno, y junio del 2019,
estamos hablando de este gobierno, y funcionarios del gobierno del Ecuador, ¿quiénes serán? Que eso debe estar en el procedimiento de investigación que hicieron en Estados Unidos. ¿Y cuál fue el grado de compromiso? ¿Y cuántos son los millones de dólares? Porque aquí se habla de un esquema para recibir millones de dólares. No habla de los 250.000 dólares. Hablaban de unos únicamente. 3 millones, decían que posiblemente estaban Pueden ahí. ser 3. Pero doctor, ahí, y esta pregunta le traslado porque esto estaban poniéndonos nuestros oyentes. Dice, entonces aquí entraría un nuevo sospechoso de la quema de la Contraloría, pues. Pero claro, pero mire esto. El 14 de junio de este año lo desvinculan de Petroecuador. O sea, salta la noticia en Estados Unidos. Y desvinculado inmediatamente. Desvinculado. Y cuando le preguntaron al gerente general de Petroecuador el 8 de julio del 2019 en el Telégrafo, aquí está, yo hablo con papeles, Ajá. ¿sí? Aquí está, vamos a facilitar toda la información que tenemos. ¿Qué dice el funcionario, el gerente de Petroecuador? Dice, el único que fue funcionario es el señor Raúl de la Torre, a quien se le desvinculó de la empresa el 14 de junio de este año, y se tomó esa decisión porque faltó a sus funciones, no asistió a su trabajo. O sea, lo sacaron del trabajo. ¡Qué coincidencia! Lo sacan de trabajo cuando justo sale el escándalo en Estados Unidos. Y dice que porque faltó al trabajo 3 días consecutivos, lo sacaron. Por favor, o sea, somos un país de imbéciles. Así creen que somos. Entonces, pero además viajó Sabemos con policía. que viajó con policías, ¿no? Y que ese policía era un policía asignado al área de antinarcóticos. Y que tenía esa protección él. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Porque, a ver, si yo estoy con un policía y camino y alguien está al lado mío que tiene credenciales y todo, no me revisan. Entonces él caminaba con este policía. Claro. El señor que está en Estados Unidos preso. Y entonces, ¿dónde está la investigación? Pero medios reciben una cosa insignificante, baladíe, que no tiene importancia. La agrandan, la magnifican, como el caso de Paola Pavón, como el caso de Virgilio Hernández, y al otro día aquí se estaba cometiendo un delito, instigación de la rebelión y no sé qué cosas, y está probado, y comienzan a hurgar las cosas. Y siguen en lo mismo, doctor, porque ayer hubieron 8 allanamientos, inclusive hoy está detenido un cantautor amigo de esta casa que le han detenido porque dice que le han encontrado posesión de armas cuando él tenía unas 2 escopetas de ahí de colección guardadas de ahí para exhibir. Claro, o sea, es el tema, pues, o sea, cuando León Febres Cordero, me acuerdo, mostró, se levantó el saco en pleno Congreso Nacional para que le vean todo el mundo que llevaba una pistola aquí en el cinturón. ¿Lo metieron preso a León Febres Cordero? No. Y entonces, o sea, es que aquí es con dedicatorias. Entonces, este rato ya debe haber estado con esa sola arma atentando contra la vida, magnicidio de pronto contra la vida de no sé cuántos millones de ecuatorianos, como esos chullitas de las películas, claro, en donde un tipo con un revólver de 6 tiros mata a 50. Entonces, con esa bala iban a matar a no sé cuántos. Encuentro TV. Comunicación alternativa.